Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuestro grupo de médicos han seleccionado los diferentes temas a tratar en el día de hoy basados en las sugerencias y consultas que usted ha realizado a través de nuestro correo electrónico. En el día de hoy nos informaremos sobre la correcta alimentación de un diabético, la salud sexual y reproductiva en Uruguay, síntomas y características del niño hiperactivo, los beneficios de la Pitox en la artritis, el bruxismo, su tratamiento y el trabajo en equipo con técnicos masoterapeutas y la realización de las diferentes actividades que mejoran la calidad de vida de los chicos con discapacidad. En este primer segmento, Lías dos Reis visitó a Silvia Gigante, licenciada en nutrición, quien nos explica cómo debe ser la correcta alimentación de un diabético. Muchísimas gracias, Ana María. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación y la diabetes. Para eso contamos con la presencia de la licenciada en nutrición Silvia Gigante. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una serie de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos y que se manifiesta por un aumento del azúcar en sangre, o mejor dicho, de la glicemia en sangre, que se conoce por hiperglicemia. Hay distintos síntomas, pero los más comunes: un aumento excesivo o exagerado del apetito, un aumento también en la frecuencia al orinar y a veces pérdida de peso sin razón aparente. Existen distintos tipos de diabetes mellitus, o sea, está la diabetes tipo 1, que es aquella que depende de insulina, o la diabetes insulino dependiente, en la cual el tratamiento va la dieta y además se debe inyectar insulina. La diabetes tipo 2, que es la que se da en mayor porcentaje en nuestra población, que es también la no insulino dependiente, que generalmente se trata solo con dieta o a veces también requiere algún tipo de medicación y está muy vinculada con el sobrepeso y la obesidad. Y después está la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que aparece durante el embarazo y que luego desaparece una vez, en general desaparece una vez después del parto. Muy bien. Bueno, ¿y las personas con diabetes, cómo deben alimentarse? ¿Cuál es la alimentación correcta? Bueno, deben realizar un plan de alimentación, el mismo debe ser balanceado, debe ser realizado por un licenciado en nutrición, porque el plan de alimentación debe contemplar no solo la presencia de la diabetes, sino también la edad, el sexo, el tipo de actividad física de la persona y si además presenta o no algún otro tipo de enfermedad asociada. Debe incluir vegetales y frutas. Es muy importante el fraccionamiento en las personas diabéticas. Lo importante es realizar comidas pequeñas varias veces al día. De esta forma se regula mucho mejor la glicemia. Y deben también acompasarse con la actividad física. Eso también es muy importante. ¿Se puede comer sano pero a la vez rico siendo diabético? Sí, debe comer, no solo puede, sino que debe comer sano y rico, porque la idea justamente es no asociar el concepto de dieta con algo aburrido, ¿sí? Debe hacer un plan de alimentación, el mismo debe estar adecuado a sus necesidades, pero debe contemplar también los hábitos alimentarios de la persona y tiene que ser rico y tiene que ser sano, porque además el tratamiento es de por vida, porque la diabetes dura toda la vida, y por lo tanto debe motivarse el paciente para que pueda cumplir el plan de alimentación y sostenerlo a lo largo del tiempo. Las cosas que puede consumir en realidad son muchas, se deben integrar en distintas formas de preparación. Los únicos alimentos que en realidad sí están prohibidos son los azúcares simples, o sea, el azúcar de mesa, la sacarosa y todos los alimentos que contengan sacarosa. Pero el resto de los alimentos deben estar todos en una proporción adecuada. Se deben combinar, por ejemplo, las carnes con las verduras y los cereales, que son los que tienen también carbohidratos, pero son carbohidratos complejos. Estos se deben consumir en cantidades limitadas. Y después los otros alimentos que también debemos cuidar y controlar son las frutas, porque también contienen azúcares y los debemos controlar. Los alimentos que son light, o sea que no contienen azúcar, sino algún tipo de edulcorante, ¿esos todos están permitidos?
Bueno, ahí debemos hacer como una aclaración. No necesariamente todos los alimentos light pueden consumirlos los diabéticos, ¿sí? Porque muchas veces que un alimento diga o esté rotulado como light no significa que no tenga azúcar. Por ejemplo, muchas mermeladas o barras de cereales tienen la denominación de light y eso significa que parte del azúcar de esa mermelada fue sustituida por un edulcorante, pero eso igualmente para un diabético no es un alimento que pueda consumir. Sí puede consumir los que dicen sin agregado de azúcar o sin azúcar agregada o que sean dietéticos. Muchas veces los productos vienen con el sello o el aval de la Asociación de Diabéticos del Uruguay y eso ya es una tranquilidad, ¿verdad? Porque eso sí están avalados por la asociación y sabemos que esos alimentos sí se pueden consumir. Muchas veces los alimentos importados vienen con otra denominación, pero también de pronto si uno aprende a leer las etiquetas también se pueden consumir. Lo importante es que no tengan azúcar agregada o que el azúcar original de ese producto haya sido sustituido en su totalidad por algún edulcorante. Bueno, Silvia, muchísimas gracias y nosotros seguimos con más Hablemos de Salud. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. La doctora Alma Martínez, ginecóloga de CUDAM y especialista en adolescentes, nos informa sobre la salud sexual y reproductiva en Uruguay. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM, crecer en salud. Gracias Ana María, hoy estamos con la doctora Alma Martínez, ginecóloga, especialista en adolescente. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, hoy entramos en el tema de salud sexual y reproductiva en Uruguay. ¿En qué posición estamos cuando dicen que se ha cambiado un poco la atención ginecológica? Sí, es verdad. Ha habido un cambio en los últimos tiempos en el modelo de atención en cuanto a ginecología. Se ha pasado de un modelo asistencial individual, clínico, a un modelo asistencial en el cual existe un enfoque social y en el cual se valora el desarrollo humano. O sea que algo más global. Ahí está. Se presta fundamental atención a los diferentes aspectos que atañen a la salud sexual y reproductiva. Bien. ¿Y qué se entiende por salud reproductiva? Según la Organización Mundial de la Salud reproductiva es la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en estado de completo bienestar físico, psicológico y social, para la madre, para el padre y para el hijo, y no solo la ausencia de enfermedad o de trastornos. De esta manera, los individuos tienen la capacidad de tener hijos y determinar en qué momento tenerlos y con qué frecuencia. Bien, ¿y podemos diferenciar las definiciones de salud reproductiva con salud sexual o podemos abarcar todo en una misma definición? La salud sexual en realidad es el completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual. Ello implica mantener una vida sexual segura, responsable y placentera en ausencia de trastornos, violencia o enfermedades. Bien. En Uruguay hoy, ¿en qué situación estamos con relación a la salud sexual y reproductiva? La salud sexual y reproductiva ha tenido un cambio en el mundo no hace tanto tiempo. Se habló de derechos sexuales y reproductivos por primera vez en el año 94 en la Conferencia sobre Población y Desarrollo que se realizó en El Cairo. Y luego se reafirmaron los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Beijing en el año 95. O sea que estamos diciendo que la parte sexual ya es un derecho. Es un derecho, exactamente, los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, en el Uruguay, ¿qué tenemos? Se ha trabajado y se sigue trabajando en el área de salud sexual y reproductiva. Existen guías clínicas que determinan los modelos de atención que tenemos que tener, guías clínicas en anticoncepción, en enfermedades de transmisión sexual, en atención de adolescentes, y existen además leyes y decretos
que tienen relación con la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo el día libre cuando uno se hace papá Nicolau o mamografía, que desde el 2000 existe una ley que lo determina, el acompañamiento obligatorio durante la fase de trabajo de parto y parto, que eso está desde el 2006, pero es desde el año 2008 que tenemos la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que fue reglamentada en el año 2010. De esta manera cambió el marco de asistencia de todas las instituciones, porque todas las instituciones deben brindar atención de acuerdo a lo que determina esta ley. ¿Y qué se buscó con este cambio entonces? Mejorar la calidad en la asistencia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, contribuir al proceso entonces de modificaciones de las conductas y la actitud en la comunidad, ponderando a las mujeres y sensibilizando al cuerpo técnico de las diferentes instituciones. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por el informe. No, por favor, gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con más Hablemos de Salud. Este espacio fue presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. ¿Podemos pensar que si nuestro hijo tiene trastornos de conducta en clase o en el hogar, es un niño hiperactivo? Verónica Coimil, licenciada en psicología, nos cuenta sobre cuáles son los síntomas, las características y cuál es el tratamiento adecuado que se le debe realizar a un niño hiperactivo. Vayamos al informe. Hoy nos encontramos nuevamente con la psicóloga Verónica Coimil, que nos va a hablar de la hiperactividad en los niños. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Muy Bienvenida. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo podemos detectar que un niño es hiperactivo? Bueno, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad es una disfunción del sistema nervioso central que da como resultado un comportamiento hiperactivo. Una cosa es un niño hiperactivo, que todos los niños tienen mucha inquietud, ¿verdad? Son muy activos, y a veces se confunde, ¿verdad?, esta inquietud normal de los niños con lo que es la hiperactividad. Por lo tanto, a veces sucede que hay un sobrediagnóstico, ¿verdad? Y también hay como un poco tomarla como una patología infantil de moda. Entonces, como que todo es cualquier problema de conducta o trastorno de conducta que hay en el aula o en el hogar, como que se puede ya pensar en que es un déficit atencional con hiperactividad. Y bueno, es muy importante especificar cómo son los niños hiperactivos. Los niños hiperactivos tienen 3 características básicas y muy importantes, que son, por un lado, que son dispersos, ¿no? Les cuesta prestar atención, no es que no puedan hacerlo, pero les cuesta. Por otro lado, son inquietos, esto que hablábamos recién, tienen a veces una inquietud mayor a la esperable para la edad. Y otra característica es que son atropellados, impulsivos, les cuesta tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones. Y todo esto se puede definir los síntomas para diferenciarlo de la normalidad de un niño normal con determinadas pruebas o test. Estas pruebas son realizadas por neuropediatras o psiquiatras infantiles que traten al niño, ¿no? Ahí para hacer un diagnóstico bien certero. O sea, es muy importante para la vida de un niño, tanto para descartar como para confirmar el diagnóstico, que haya un tratamiento después adecuado, o sea, tanto para la vida del niño como para la vida del entorno. Otra cosa también importante, otro aspecto, es que actúan igual en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no es que en la escuela sea hiperactivo o muy movedizo y en la casa sea un poco más tranquilo, o en el club sea muy hiperactivo y en la casa no tanto, no. Estos niños que finalmente se les diagnostica déficit atencional tienen esa característica, actúan igual en todos los ámbitos en donde se mueven. Y es importante esta característica en cuando deja de ser normal para ser patológica, ¿no? Ya es cuando entra a modificar y a perturbar los procesos de aprendizaje.
sobre todo en el aula, en la edad escolar, y también cuando perturba la vida de relación del niño, los vínculos que este niño tiene, ¿verdad? ¿A partir de qué edad entonces podemos diagnosticar este trastorno? Bueno, en la etapa preescolar, los niños entre los 2, 3 años hasta los 6 que inician primaria, es muy difícil, porque en esa etapa se confunde muchísimo ese comportamiento esperable, ¿no? De inquietud, de que son dispersos, de que les cuesta prestar atención mucho tiempo, con lo que puede llegar a ser este trastorno. Ahí es muy complicado, tienen que ser los síntomas que afecten mucho la vida de ese niño, la vida cotidiana, como decíamos antes, lo que tiene que ver con sus aprendizajes y con la vida cotidiana, con sus amigos, sus pares, mucho tiene que afectar para que podamos pensar en que es un déficit atencional. En la etapa escolar, allí ya es un poco más fácil, porque allí ya se pueden ver los comportamientos en lo que tiene que ver con el aula, ¿verdad? O sea, lo que son los procesos de aprendizaje. Y bueno, ahí sí, los estímulos a los cuales el niño responde, o sea, le cuesta prestar atención y solo presta atención frente a estímulos que son muy llamativos, tienen que ser muy fuertes, no, las tareas tediosas, largas, que no tienen un objetivo para él en ese momento, no puede prestar atención. Y después, bueno, lo mismo sucede con lo que es esta impulsividad, ¿no? Ser atropellados que tienen de no, a veces poder llegar a conductas que son peligrosas, pueden llegar a ser peligrosas para ellos porque no calculan las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando ya todo esto sucede en la etapa escolar, en la edad escolar, allí sí es más fácil de llegar a un diagnóstico. Psicóloga, ¿y cuál es el tratamiento adecuado para este paciente? Para cada niño en particular, ¿no? Va a haber diferente combinación de aspectos a trabajar, ¿no? El médico tratante va a tener que ver cuál de los aspectos va a hacer pesar más en el tratamiento, porque cada niño y cada proceso es único. Y de repente, en un paciente, hay mucho más, la característica de la hiperactividad está mucho más desarrollada que la de la distractibilidad, o sea, la de no prestar atención, o en otro es por la contraria. Entonces allí se van a ver de los 3 aspectos, o sea, las 3 formas de tratamiento, ¿verdad? Que se hacen el mejor de los casos es que sean conjuntos, por un lado, lo que es la farmacología, que se medica al niño. Aquí hay toda una polémica, ¿no? Por el tema de medicar a un niño. La sustancia conocida en nuestro medio, el nombre comercial es la Ritalina. Después puede ir acompañado de una terapia cognitivo-conductual, donde también se va guiando al niño con determinados ejercicios y bueno, la terapia específica por allí. Y después lo que es la psicoeducación. Es muy importante la psicoeducación, que ahí entramos un poco también los psicólogos, para que quede claro que este niño no se comporta así porque lo desea, porque es su voluntad, ¿no? Porque es inquieto, porque molesta. O sea, estos niños, la dificultad también que tienen es que en su grupo de pares también les cuesta entablar vínculos armónicos, y con los adultos también, porque en lo que tiene que ver con los padres, ¿no? Un niño que siempre está hiperactivo, siempre está molestando, ¿no? Entonces que no es su voluntad. O sea, también está bueno educar, ¿no? Desde ahí, desde el conocimiento de lo que es la patología, porque ellos también, si no, forman una imagen de sí mismos como que no pueden hacer las cosas, o sea, se van desmotivando de alguna manera porque a veces hacen intentos por hacer las cosas y no lo logran. Por eso es importante también que el entorno los estimule, ¿no? Para que logren lo mayor en su proceso dentro de lo que es la patología. Bueno, muchas gracias, Verónica, por este nuevo informe tan valioso que hoy en día a muchos padres preocupa. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Y ahora continuamos con más Hablemos de Salud.
Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. La apitoxina es utilizada en las diferentes enfermedades relacionadas con el dolor. La doctora Carmen Marciscano, en el día de hoy, nos habla sobre la artritis y cómo actúa el apitox en esta patología. Vayamos al informe. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Gracias, Ana. Hoy estamos con la doctora Carmen Marciscano, que nos va a hablar sobre el tema artritis. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Qué son las artritis? Cuando hablamos de artritis, como el nombre lo indica, quiere decir que es la inflamación de una articulación, de cualquier articulación que tenemos nosotros. ¿Qué son las articulaciones? Rápidamente, es cuando dos huesos se juntan y mediante mecanismos importantes empiezan a funcionar. Entonces, la palabra artritis lo que significa es eso, es la inflamación de esa articulación. Como causa de estos hay montones, pero básicamente podemos hablar de que puede haber artritis postraumáticas o que muchas veces pasa una caída, una simple caída o algo parecido, una torcedura o algo, provoca la inflamación de ese lugar, de esa articulación. Son muy comunes en los tobillos, a veces en una muñeca cuando nos caemos. Dentro de esas que usted nombró, ¿cuáles serían las más frecuentes? En general, las artritis por las cuales más se consulta es por las causadas no tanto por traumatismo, sino por enfermedades más complicadas como pueden ser las enfermedades autoinmunes, que de por sí son inflamatorias. Y las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, la poliartritis reumatoidea, la artritis reumatoidea, lo que hace es eso, es afectar o atacar a determinado lugar, y en este caso las articulaciones, que puede ser una o varias articulaciones. Es la enfermedad más común de consulta, como motivo de consulta. Bien. ¿Podríamos indicar la apitoxina para las artritis? ¿Y cómo sería el tratamiento? La apitoxina en este caso es fantástica para el tratamiento. Estamos muy acostumbrados a ver el alivio que provoca, porque la apitoxina, mediante su mecanismo de acción, lo que hace es bajar la inflamación, que justamente es la base de las artritis. La artritis es la inflamación de todos los componentes de esa articulación, entonces la apitoxina actúa muy bien bajando la inflamación y por consecuencia el dolor disminuye muchísimo. Bueno, con respecto al tratamiento lo podemos hacer de varias formas o vías de administrar a la apitoxina, en este caso el Apitox, que es lo que yo estoy más acostumbrada a utilizar. Y eso va a depender mucho del paciente, de lo que tenga, de la enfermedad, porque no es lo mismo de repente usar Apitox como un preventivo, como un tratamiento preventivo, o cuando ya vienen con alguna enfermedad, como en este caso que estamos hablando de las artritis. Entonces así sí, por ejemplo, la vía oral como un preventivo o como para tratar enfermedades en forma sublingual se puede utilizar, da muy buenos resultados. O la crema, en este caso que estamos hablando de artritis y que hay articulaciones inflamadas, da mucho resultado la aplicación de la apitoxina, del Apitox en forma de crema en la zona, varias veces al día se puede utilizar. Y el uso de los parches también. El parche, la ventaja que está teniendo es que como es de liberación lenta la apitoxina, el Apitox en parche se puede utilizar cada 48 horas y la toxina se va liberando lentamente. Cuando las enfermedades causantes de estas artritis, de estas inflamaciones, son las enfermedades autoinmunes que son más complicadas, ahí podríamos también utilizar la vía inyectable de la toxina, de la apitoxina, porque da muy buenos resultados. Bien, siempre con una consulta previa, ¿verdad? Sí, sobre todo el inyectable, eso se maneja a nivel de consultorio y con un especialista porque lo amerita, ¿no? el tratamiento. Bueno, doctora, muchas gracias por el informe. A las órdenes. Y nosotros continuamos con más Hablemos de Salud.
Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. La doctora en odontología Marta Migliorisi nos informa cómo se previene y cómo se trata el bruxismo y además cómo trabaja en equipo con los técnicos masoterapeutas. Veamos el informe. Hoy nos encontramos con la doctora Marta Migliorisi para hablar del bruxismo. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es el hábito de apretar y frotar los dientes. Se realiza normalmente en forma inconsciente y nocturno, o sea, durante las horas de sueño. Aunque también hay personas que hacen combinado con bruxismo diurno. Es un hábito inconsciente. Muchas personas no saben que lo realizan. Se detecta por los signos que síntomas y signos que provoca el hábito, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, quiere decir, dolores musculares. El paciente va al consultorio generalmente médico. Otra vía es cuando va a su odontólogo y el odontólogo detecta en boca una cantidad de signos, ahí sí, que evidencian el hábito de apretar o frotar los dientes. ¿Tá? Normalmente la persona no lo relaciona con un hábito, con una patología. Consideran que es hasta normal. Incluso hasta hace un tiempo se determinaba que era normal que el diente se gastara tanto, que era algo fisiológico, y en realidad es algo patológico. ¿Y hay manera de prevenirlo? Bueno, para que se dé bruxismo debe combinarse desarmonías en boca, lo que se llaman desarmonías oclusales, traumatismos por extracciones que descomponen el equilibrio bucal, restauraciones, o sea, trabajos puestos por un odontólogo que están muy altos, todo lo que produzca una zona de mayor contacto, se llama trauma oclusal. Ese desequilibrio, cuando se asocia al estrés, la angustia que aumenta la tensión muscular, es la combinación ideal para que se produzca el cuadro. No quiere decir que toda persona que tenga desarmonía oclusal bruxa, porque a veces compensa el organismo y no se manifiesta el hábito. Hay personas con dientes muy equilibrados que sí bruxan porque son muy ansiosas, pero se define como la combinación de problemas oclusales más estrés. Prevenirlo, consulta al odontólogo, cualquier tipo de dolor, indagar cuál es el origen, y lo que puede es controlarse. Se previene para poder poner en juego todos los métodos para manejar ese hábito, para que no produzca las consecuencias tan nefastas que tiene. ¿Y esto se logra eliminar totalmente? Bueno, como acabo de decir, no se elimina, se controla. O sea, hay que hacer una rutina de ejercicios, de relajación, de desestrés, usar una placa que se construye en el consultorio, placa neuromio-relajante, y no dejarla de usar. Hay que tener la boca en equilibrio, evitar cualquier dolor dental que exacerba y produce angustia y combinado con el estrés produce el apretamiento. También al combinar con terapias que se pueden realizar, que sería importante hablarlo también, en combinación con otros profesionales como masoterapeutas, realizar maniobras locales en el área del problema, faciales, o si no también la terapia general que produce un desestrés. Al desestresarse, la persona ya elimina o controla uno de los factores. No es que hagas todo esto y te curaste, no es una infección, no se cura, pero se puede controlar. ¿Cuál es su tratamiento? Bueno, equilibrar la boca, eliminar elementos de dolor,
tener la boca lo más completa posible o totalmente completa, por lo cual le indico la consulta periódica, tratar de controlar el estrés, actividad física, buena respiración, no estar en situaciones de estrés antes de dormir, por ejemplo, generar endorfinas, no adrenalina, no ver películas de violencia, etc. Después, el tema de realizar ejercicios que se puede realizar el paciente mismo, lo puede enseñar el odontólogo o el masoterapeuta, ir a la consulta del masoterapeuta para poder realizar la terapia localizada, como dije hoy, en el área, o sea, cara, cuello, la parte mandibular, la nuca, por un problema ya manifiesto de bruxismo. Y si no, la prevención es no tener contracturas musculares en ningún área del cuerpo, lo cual disminuye el estrés y tratas de que la patología se controle o capaz no aparezca. Gracias, doctora, y la invito, al igual que ustedes, a compartir el informe que realizó mi compañera Lía a la kinesióloga Magela Mosqueira. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, nos encontramos con la kinesióloga Magela Mosqueira. Magela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lía, tú? Muy bien. Me alegro. Magela nos va a hablar un poco sobre cómo trabajan en equipo los profesionales de la salud con los técnicos masoterapeutas. Es correcto, sí. Por suerte decís que trabajamos ahora en equipo, Lía, sí, porque es hace poco que en nuestro país, fundamentalmente, hemos empezado a tener los antes llamados masajistas un rol preponderante de la mano de los profesionales de la salud. El masoterapeuta es una parte fundamental en el trabajo de la salud, no solamente del área odontológica, sino también del área traumatológica, del área psiquiátrica, porque quienes padecen trastornos emocionales, generalmente los más usuales hoy por hoy, los ataques de pánico, tienden a sufrir grandes cuadros de estrés y de tensión. Claro. Entonces, como en algunas personas se les sube la presión, otras personas contracturan. Claro. Y somatizan de diferentes maneras. Algunas somatizan y despiertan una autoinmune, como puede ser una fibromialgia. Otros somatizan y sube la presión. Y otros somatizan y se contracturan. Y contracturan a varios niveles, lumbares, lo que se llama DLB, dolores lumbares bajos, ciatalgias, lumbalgias, lumbociatalgias. A nivel superior, todo lo que corresponde, que es el que más hay hoy, la parte cervicocraneal, todo lo que correspondería a trapecios, esternocleidomastoideos, inserciones de los Arnold. Todo eso podemos solucionarlo con algunas pastillas, sin ninguna duda. Puedes tomar cualquier tipo de medicación relajante muscular, analgésica, y puedes solucionarlo en forma preventiva y rápida, o no, porque después tú te puedes hacer adicto a tomar cierta medicación y va a llegar un momento en donde esa medicación no te va a hacer efecto. Entonces hay que aprender a que el cuerpo habla y lograr que el cuerpo empiece a recuperar ese estado de laxitud con el que nació. Cuando no hay problemas, uno antes por lo menos los manejaba en forma muy relajada. Hoy por hoy la gente somatiza, y somatiza muchas veces bruxando, como lo acaban de hablar con el informe de la doctora Migliorissi, que muy bien es una odontóloga con la que trabajamos en forma mancomunada. Ha sido una de las primeras profesionales de la salud bucal que está trabajando en forma mancomunada con los masoterapeutas del Uruguay. Entendió y sabe que necesita de la mano de un masoterapeuta para aflojar toda la parte de determinados músculos a través de un masaje que se hace en camilla, en gabinete, y que logra acompañar el trabajo del odontólogo en consultorio con el trabajo en gabinete, que afloja no solamente la parte de los maceteros, etcétera, etcétera, sino que también afloja todo el cuerpo, ¿verdad? Y ayuda un poco a olvidar ese rato que uno está en camilla los problemas, que son muchos. Magela, y contanos, ¿cómo trabaja el masoterapeuta cuando está tratando el bruxismo? Existe una técnica que se aplica en consultorio, que es derivado por el odontólogo tratante, después de haberle realizado el trabajo correspondiente en el consultorio y haberle indicado, obviamente, la placa miorelajante que debe usar a veces en el día y en la noche. Viene a nuestro consultorio y hacemos un trabajo en donde se trabaja toda la zona de maceteros, toda la zona de la parte de mandíbula, para decirlo de alguna manera. Se trabaja por dentro y por fuera, se trabaja con anestésicos tópicos. Vamos mejorándole su rango de apertura.
Vamos trabajando también con maniobras externas toda la parte de esternocleidomastoideo, el arco cigomático superior, correspondería a lo que sería nuestro pómulo, y vamos logrando extender algunas áreas que están contraídas. Siempre nos guiamos un poco también por la información que el odontólogo nos mande a través de su receta para poder realizar el trabajo. Lleva unas 3 o 4 sesiones, inevitablemente tenemos que ingresar toda la parte de esternocleidomastoideo, trapecios, y trabajar toda la parte de espalda, porque cuando uno bruxa, lo que está comprometido no es solamente el macetero, lo que está comprometido es toda la fibra muscular y también escuchar un poco al paciente. Claro. La parte fundamental, qué es lo que le está pasando y por qué está bruxando. Y en términos más generales, ¿cuáles son las técnicas que se pueden aplicar un masoterapeuta? El masoterapeuta hoy tiene un camino más fértil, antes era mucho más difícil, pero hoy la persona entiende que un buen masaje, por lo menos una vez al mes, hace que uno relaje los músculos. Drenar el cuerpo con unas maniobras específicas, lo que se conoce como drenaje linfático manual, Boder, Foldi, que es hemolinfático, ayuda también a liberar toxinas, ayuda a mejorar el retorno venoso. Está especialmente indicado el drenaje Foldi para pacientes con hipertensión, en donde la mínima es la más alta, con pacientes cardíacos, pacientes con trastornos de ACV. El masoterapeuta trabaja en una forma multidisciplinaria. Lo que nos está haciendo todavía falta es que el profesional de la salud haga un poco como algunos odontólogos, como la doctora Miglorisi, o profesionales de la medicina, entender que esto es un trabajo multidisciplinario, nadie tiene la verdad. El cuerpo es una máquina perfecta. Nadie nunca va a lograr descifrarla con total exactitud. Por eso yo siempre le digo a todo el mundo, el cuerpo habla, escúchenlo. Si tiene un tirón, escúchelo, algo le está queriendo decir, no espere a llegar a que no pueda mover la cabeza, porque después va a salir corriendo a tomar medicación o a buscar la ayuda de un masoterapeuta. Prevéngalo. La prevención también se usa en el área de la masoterapia. Y hoy por hoy, bueno, estamos cada vez más preparados, estamos cada vez más legalizados, esperemos que lleguemos a una legalización general y a un reconocimiento desde el punto de vista de la parte de la salud también, porque cumplimos un rol importante. Si centros tan importantes referentes en la medicina ya han comprendido que somos un equipo multidisciplinario, esperemos que Latinoamérica y Centroamérica la comprenda dentro de poco. Decime, ¿hay algún lugar acá donde uno pueda aprender estas técnicas? ¿Enseñan esto en Uruguay? Sí, esta técnica se enseña, de hecho acabamos de dar un taller hace pocos días aquí en Montevideo, con odontólogos, que son los que dan toda la parte de bruxismo y toda la parte de inserciones musculares y ligamentarias, dado por un equipo multidisciplinario que incluye a una doctora en odontología y especialista en toda la parte de bruxismo. También vamos al interior, muchas veces la gente del interior, las técnicas, masoterapeutas de interior no pueden viajar a Montevideo y entonces si nos solicitan, bueno, formamos el equipo multidisciplinario y nos trasladamos al interior del país. Es una manera de poder demostrar de que a Uruguay también se puede llegar con muy buenas técnicas sin necesidad de estar cruzando el charco o viajar a otros países. Formamos buenos equipos y capacitamos para que quien lo necesita tenga un buen referente, especialmente en esta patología, como en cervicalgias, como en dolor lumbar bajo. Hoy por hoy se puede dirigir a una masoterapeuta en Montevideo que seguramente va a encontrar el alivio necesario para estas dolencias que cada vez ocupan más a la población de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Magela. No, gracias a ti, Lía, por favor. El placer de recibir en estudios a Fernando Recoba, director de Tarobá, Centro Cultural para la Integración de Personas con Discapacidad en Uruguay. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación.
Fernando, teniendo en cuenta que la inserción de las personas con discapacidad en nuestra sociedad es complicada, ya que aún no estamos preparados para aceptar lo diferente. Exacto. Me gustaría que nos cuentes cuáles son los objetivos del Centro Tarobá y cuáles son las actividades que presentan para este tipo de chicos. Tarobá lo que trabaja fundamentalmente como dos ejes importantísimos. Uno es la visibilidad, lograr que la gente vea discapacidad de forma proactiva. ¿A qué me refiero? Que vea la discapacidad, en el caso nuestro tenemos una vertiente muy artística, actuando, sea en una obra de teatro, en un programa de televisión, escuchándonos en la radio y demás. Vea la discapacidad. La sociedad se tiene que acostumbrar a ver la discapacidad para que se acostumbre a ver lo diferente. Tarobá puntualmente, las actividades que plantea una actividad curricular, igual que en cualquier colegio común y corriente, donde los chiquilines estudian sus materias, y en la tarde tiene el cuerpo fuerte de estructura comedia musical. Tienen profesores de danza, de canto, tienen taller de fotografía, tienen taller de teatro y demás, y se forma más como un setting cultural, donde desde ahí tocamos diferentes puntos del individuo con discapacidad o sin discapacidad, porque Tarobá integra, y desde ahí se va manejando todo lo que es la integración y mejorando desde lo artístico en pos siempre de la integración. Pero los dos ejes fundamentales de Tarobá sería una vertiente artística que a su vez está transversada por la visibilidad y por el logro de autonomía, que a lo largo del transcurso del desarrollo del chiquirín es lo más importante, porque que salga actor o bailarín o algo es una consecuencia. Lo fundamental es que sea autónomo en lo máximo posible para que después le repercute en la vida. En sí, a modo muy sintético, eso es Tarobá. O sea, es un centro cultural donde los chiquilines se preparan para un área artística apoyado por un área cultural que es necesaria para el área artística como una base. Hablando del área cultural, esta actividad, ¿en qué beneficia a mi hijo discapacitado? Las personas con discapacidad del área cultural, lo que nos beneficia es lo que habíamos hablado hace un instante, en integrarse socialmente. Me muestro en un área. Pero ¿en qué me beneficia a mí interiormente como individuo con discapacidad? En que me fortalece la autoestima. La discapacidad es un área que a nivel psicológico está muy apaleado de que no servimos o no funcionamos en esto o no funcionamos en aquello, o sea, donde la autoestima está disminuida muchísimo. Eso es producto de la sociedad hoy en día, ¿no? Exacto, es el producto de la mirada del otro, es el producto de la mirada que yo recibo cuando me subo al ómnibus y cómo me están mirando. Entonces, por eso, desde ese lugar de autoestima baja, cuando vos vas construyendo un ser artístico, ¿qué es un ser artístico? Es un actor, un bailarín, un cantante, alguien que se sube al escenario y que en el escenario es reconocido por el público a través del aplauso. Entonces, a través de ahí mejoras tu autoestima, porque estás haciendo algo donde el que normalmente cuando me subo al ómnibus me mira con cara rara porque soy distinto, en otro lugar, en otra situación, ese espectador mío me está aplaudiendo, entonces ahí me voy construyendo. Pero construyo autoestima, no ego, porque va por otro lado, va por el lado de yo quererme a mí mismo, yo buscarme, yo encontrarme como un actor, como un bailarino, como un cantante. Primero que nada la aceptación, entonces. Si hablamos desde el lado de la salud, el que un chico discapacitado realice teatro, danza, cualquier otra actividad de ese estilo, ¿los beneficia? Sí, los beneficia. Los beneficia primero partiendo de lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es solamente el bienestar no solamente parte de lo físico, sino también tenemos que ver el entorno psicológico y el entorno social. El entorno social fue el que hablamos hace un instante, ¿no? Desde ahí lo beneficia. Desde lo que es la salud propiamente dicha del cuerpo físico, hablando mal y pronto, cuando una persona con discapacidad es niña, es chiquito aún, hay un área que es fonoaudiológica y un área que es psicomotriz, que es en ese momento lo más importante es que vayan al psicomotricista o el fonoaudiólogo. Después cuando va creciendo y este niño ya va siendo joven y adulto y ya ha pasado por estos técnicos que lo han fortalecido, lo han mejorado, lo mejor es mantener la consulta con el psicomotricista y el fonoaudiólogo, pero si tiene una vertiente o una sensibilidad hacia lo artístico, la psicomotricidad también se puede complementar con danza, porque trabajamos el cuerpo y mejoramos todo lo que es muscular, músculo corto, cuando los músculos, algunos los tienen acortados, si tienen problemas de motricidad y demás. La parte fonoaudiológica la podemos fundamentar con la parte de canto.
o sea, complementar, mejor dicho, con la parte de canto, porque ahí desarrollan la respiración, toda la cuestión de las cuerdas vocales y demás. Entonces, la parte artística no es meramente algo para divertirme. Igualmente repercute en salud. La parte de teatro, vos tenés mucho trabajo de lo que es a nivel neuronal, a través de memoria, de lectura y demás. O sea, hay un trabajo del cuerpo, físicamente hablando, ¿no? O sea, y repercute en salud porque aumenta la exigencia, genera adrenalina, aumenta la exigencia. El profesor igualmente tiene que ser lo suficientemente ético como para apretar y exigir para que esa persona crezca y a su vez tener la suficiente cintura para tampoco apretar demasiado para que no genere un trauma. O sea, tiene que tener un equilibrio entre que llegue a lo que llegue, igual va a llegar a poquito y no poner techo, sino que tienen que llegar a mucho, pero tampoco sobreexigir, hay que lograr un equilibrio. ¿Y a partir de qué edad se puede trabajar con los chicos en esta área? Mira, para mí en sí, a mí cuando me hacen esa pregunta o también me preguntan por qué es trabajar con discapacidad, para mí trabajar con discapacidad es fácil y no hay una cuestión de edad. O sea, la única diferencia es que en base a la edad que te viene el grupo es donde vos te acomodás en la metodología de trabajo. El Tarobá tiene grupos chiquitos de alumnos de 4, 5, 6 años que están en esa cuestión del juego de psicomotriz, del juego foneodológico. O sea, en definitiva es tratarlos como si fuera un chico sin capacidad. Exacto. Con las mismas cosas, o sea, así como mandamos a un chico a un jardín a partir de los 2, 3 años, el niño con discapacidad ya a partir de esa edad debe. Y fundamentalmente del lado de salud, algo que es muy importante. Los chiquilines con discapacidad intelectual y eso, cuanto más se los prepare físicamente desde chico, con fonoaudiólogo, con psicomotricista y demás, si lo vaya preparar estimulación temprana, ahí me vino, mientras se estimule tempranamente, la discapacidad va a disminuir y se va a igualar o se va a compasar con los supuestos normales para después poder integrarse. Si nosotros como papás estamos en una cuestión tardía y recién a los 5 o 6 años nos preocupamos por mandarle al psicomotricista, al fonoaudiólogo y demás, ahí sí, porque hay un concepto erróneo. Exacto. Que como tenemos un chico con una discapacidad, bueno, voy a esperar cuando tenga 6, 7 años para comenzar con todas estas cosas, en algunos casos, porque hay otros que lo hacen a edad mucho más avanzada. Exacto, pero es importante recalcar entonces que es importantísimo que la intervención médica. Es un deber también lo que es la parte de, no solo lo del médico, sino la parte creativa de los chicos desde pequeños. Sí, hay que estimularlos, los chiquilines hay que estimularlos. En el inicio, cuando nacen, la estimulación viene por el lado médico. No lo vas a poner a cantar ni a bailar cuando es un bebé. O sea, en el inicio la estimulación viene por el lado médico. Y después ellos mismos, la discapacidad en general, fundamentalmente la discapacidad intelectual, vibra mucho con lo artístico. Entonces es muy fácil que un padre se dé cuenta que le gusta o la guitarra, o tocar, o cantar, o bailar. No importando si lo hace bien o mal, porque después también ahí entramos en otro cuestionado, pero yo no, porque lo hace mal y no quiero que quede pegado. Desde lo artístico, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No se trata de eso. Primero que nada, la aceptación por parte de los padres, para que los chicos también puedan aceptarse ellos y avanzar e integrarse en lo que es la sociedad y sus compañeros y todo lo que lleva la vida diaria. Fernando, la integración de los chicos con discapacidad con chicos que no tienen ese problema, ¿es beneficioso? Sí, y sí, no, depende, ¿no? O sea, la integración siempre es beneficiosa, depende también en el momento que se encuentre. Obviamente, si tú tenés un chico sin discapacidad, con 2 años, 1 año, que está aprendiendo a hablar y necesita copiarte a vos cómo hablas y eso, y justo se integra alguien con discapacidad que les cuesta hablar, ahí no es beneficioso para la persona sin discapacidad, porque estamos en una etapa de copiar el mundo, de aprender, con H, ¿no? De aprender el mundo, y justo si aprendo algo que no justo es lo que debería aprender, se complica. Sin ser en esa etapa, que ahí es cuando hay que buscarle la vuelta porque no es beneficioso para el que no tiene discapacidad, para que no copie. Claro, en este caso el principal sería el que no tiene discapacidad. Claro, porque va a copiar, capaz que justo se encuentra con un compañerito que le cuesta hablar o algo, entonces copia fonemas y demás que no son correctos. Es en el único momento que quizás hay que cuidar, después no, porque después la integración, primero los niños se integran por naturaleza y no discriminan, somos los adultos que en determinado momento nos empezamos a socializar y en determinadas cuestiones empezamos a discriminar. Vos vas a ver un grupo de niños y demás que integran fácilmente a la discapacidad.
Y después se integran a través del juego y los padres, entonces no hay dificultad. O sea, por ejemplo, nosotros en Tarobá tenemos hasta adultos integrados en teatro, de adultos y eso, y muchas veces la discapacidad enseña. Yo en teatro de adultos, que es donde yo debo decir que ya está desarrollado la psiquis de todos mis alumnos, los chiquilines que están con discapacidad, si alguien ve muchos programas de lo que he estado, es algo que siempre repito, pero es así, los primeros que se me aprenden la letra de memoria son los que tienen discapacidad. Son los que dan el ejemplo, los normales, y los que a su vez, los compañeros que no tienen discapacidad les tienen que pedir disculpas, porque el que tiene con discapacidad muchas veces le tiene que decir la letra al otro que le tiene cuestiones. Entonces, ahí hay una cuestión de que muchas veces la gente dice, bueno, yo igual voy a ir a Tarobá porque capaz que puedo ayudar y les doy una mano y capaz que... Y después se dan vuelta. Tenemos que partir de la base que todos tenemos una discapacidad. Sí, tal cual, sí. Visible o no, lo quieramos admitir o no, pero todos tenemos una discapacidad. Todos somos buenos y malos en millones de cosas. ¿Qué repercusión tienen en la comunidad los chicos discapacitados? Mira, es muy amplia la pregunta. A nivel de discapacidad, de la discapacidad, ¿qué repercusión tiene? Para mí, desde mi opinión, y me hago responsable, no hay mucha repercusión. ¿Qué es lo que pasa y por qué pienso que no hay mucha repercusión? La discapacidad, estamos de acuerdo, primero está la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual y demás. Planteándome en la discapacidad intelectual, que es mi fortaleza más que nada, el análisis que yo hago es el siguiente. La discapacidad es un grupo minoritario, así como está el grupo afrodescendiente, el grupo de gays y demás. Es un grupo minoritario en la sociedad. A nivel sociológico, los grupos minoritarios tienen que unirse y hacer movilizaciones para ser escuchados. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? No tienen ese motor inicial, como quizás el grupo afrodescendiente se juntan, mueven y lo están en parlamentos. La discapacidad intelectual no tiene esa cuestión muchas veces hasta de conciencia de su propia discapacidad, entonces mucho menos reunirme en una red para pelear por mis derechos. Necesitan de técnicos o de padres que les digan, bueno, unámonos para luchar por nuestros derechos. Entonces desde ahí no son escuchados porque no ves mucha manifestación de ese grupo minoritario. Sí ves de otros, o sea, se logró el matrimonio gay porque rompen barreras. La discapacidad es muy difícil, la intelectual es muy difícil porque por motus propios, no, o tiene que venir un técnico o tiene que venir un padre, pero no son ellos, Igualmente eso está bueno que se empiecen a unir, porque igual la discapacidad motriz puede unirse con la discapacidad intelectual y ahí generar un grupo de fuerza. Entonces desde ahí no hay mucha repercusión. La repercusión viene cuando alguien plantea una ley, alguien técnico o normal, planteamos una ley para que se integren al trabajo. Planteamos una ley para que esto, para que aquello, pero es siempre el afuera el que tiene que ayudarlos. Cuando yo considero que ellos perfectamente, si se nuclearan, las fortalezas y las debilidades se complementaran, pueden ser un grupo minoritario de mucha fuerza. La inserción laboral es importante hoy en día. Sí, la inserción laboral es importantísima. Lo que pasa es que Uruguay, para mí, no cumple con el ciclo común que tenemos todo ser humano, el jardín, primaria, secundaria y terciaria. Así le demore 10 años cada etapa, no logramos que pasen por ese ciclo de discapacidad. Por tanto, siempre nos quedamos con un nivel de discapacidad bajo a nivel curricular y no tiene que ver con la discapacidad puntualmente, porque no hay un camino, tampoco no hay ética en los institutos de pelear para que los chiquilines logren ese camino. Entonces hay una cuestión, prefiero que esté 30, 40 años conmigo, así yo cobro y no lo suelto. Y así no es la vida. La vida es eso, si sos un buen educador, lo soltás para que vaya viviendo diferentes etapas. Le puede ir bien o mal, esa es una regla que las vivimos todos. Teniendo en cuenta la experiencia que tienes con los chicos discapacitados, ¿qué le dirías a los papás que deben hacer como para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida? El principal consejo que yo daría es no poner techo bajo, no poner vara baja. La vara tiene que ser muy alta, no pasándonos para la sobreexigencia, pero no subestimando, no lo subestimen. Entonces, el consejo es ese. Después están los consejos técnicos que son los que desarrollamos en el programa, trabajarlo medicinalmente, fonodológica, psicomotrizmente de la niñez, que se integre con pares, que se integren con personas con y sin discapacidad. Vida común y corriente. La discapacidad normalmente viene asociada a enfermedades. Entonces ya van a tener que estar cuidando de acá o estar en un hospital o en otro porque viene asociado a enfermedades. Eso ya es la parte negativa. Dejando de lado de los malos momentos que pueden estar de altibajos de salud, lo demás, vida común y corriente como la que vivimos nosotros. Cuesta mucho
Cuesta mucho porque ¿qué pasa? Lo sobreprotejo mucho, entonces no voy a dejar que haga esto por si se corta, no voy a dejar que haga aquello por si se lastima, no voy a dejar que haga ello por si se quema, que se corte, que se queme y que se lastime. Eso es lo que puedo, ese sería el consejo. O sea, que acepten la realidad, primero que nada, y que lo traten como un niño totalmente normal. Exacto. Esa es, por eso digo, esa es la idea. Y con esa frase así me da chistosa y cómica, y eso, que se corte, que se queme y que se lastime, porque eso es la vida. Muchas gracias, Fernando. No, eso a ti. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que siempre esté sano y saludable. A Nano Crema Pitox, que mantiene mi piel siempre hidratada y libre de arrugas. Y muy especialmente a Federico y a Rodrigo Barich, que me han enviado este hermoso colgante para que pueda lucir en el programa realizado por ellos. También a ustedes por abrirnos las puertas de su casa. No se olvide, su salud es lo más importante. Hablemos de salud. Lo esperamos la próxima semana.